Hay un instante silencioso cuando el día apenas comienza. La luz se asoma, el aire todavía es fresco y el alma se encuentra entre la memoria del sueño y la promesa del nuevo amanecer. En ese momento sagrado Dios susurra: confía, porque antes de que empiece el día, su plan ya está en marcha. Antes de que abras los ojos, su propósito ya te está esperando. El amanecer no solo marca el inicio del tiempo, marca el reinicio del alma. Es el recordatorio más visible de que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Cada rayo de luz que toca la tierra es una palabra divina que dice: aún tengo propósito contigo. Pero muchas veces al despertar, la mente se adelanta. Pensamos en lo que falta, en lo que pesa, en lo que podría salir mal. Olvidamos que incluso en lo incierto, todo coopera para bien cuando Dios está en el centro. Así lo afirma la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que algunas cosas, dice que todas. No promete caminos fáciles, promete resultados redentores. No garantiza ausencia de pruebas, sino sentido en medio de ellas. Y esa certeza transforma la manera en que se comienza un día. Confiar en el plan de Dios desde el amanecer no significa entenderlo todo, sino entregarlo todo. Es decidir mirar el día no desde el miedo, sino desde la fe. No desde la ansiedad del control, sino desde la calma de la rendición. Porque quien confía desde temprano, camina ligero. Y quien entrega el inicio, deja que Dios dirija el final. Cada mañana, la vida ofrece dos caminos: el de la preocupación o el de la confianza. Uno te agota antes de comenzar, el otro te llena antes de avanzar. Y la diferencia está en a quién miras al despertar. Si miras al reloj, sentirás prisa. Si miras al problema, sentirás peso. Pero si miras al cielo, sentirás propósito. Confiar en Dios desde el amanecer es una forma de adoración. Es decirle al Creador: creo que hoy también estás obrando, incluso si no lo veo. Es permitir que la primera palabra del día no sea una queja, sino una rendición. Porque quien comienza agradeciendo, termina en paz. Cada mañana Dios escribe una página nueva, pero solo puede llenarla quien confía. El alma ansiosa quiere escribir rápido. El alma confiada permite que Él dicte el ritmo. Hay días en que el plan parece claro y otros en los que no entendemos nada. Pero incluso en esos días, su propósito sigue intacto. Porque lo que Dios empieza, nunca lo deja inconcluso. La confianza no elimina la incertidumbre, la transforma. Cuando aprendes a confiar, ya no necesitas que todo tenga sentido. Basta con saber que Dios está presente. No buscas respuestas inmediatas, buscas presencia constante. No dependes del resultado, dependes de su fidelidad. Así como el sol vuelve a salir, aunque las nubes lo oculten, también el plan de Dios avanza aunque tú no lo veas. La fe es precisamente eso: creer en la luz mientras aún estás en penumbra. Saber que incluso lo que parece un desvío puede ser una ruta hacia tu destino. ¿No dijo acaso José, después de años de sufrimiento: Dios transformó en bien lo que ustedes pensaron para mal? Esa es la obra maestra de Dios. Convertir cada sombra en parte del cuadro. Cada mañana, cuando abres los ojos, no estás empezando de cero. Estás continuando una historia que Él ya había planeado. Y cuando lo entiendes, incluso los pequeños detalles se vuelven sagrados. Un café compartido, una conversación inesperada, un silencio profundo, una lágrima necesaria. Todo puede tener propósito cuando Dios está detrás del telón. Confiar en su plan no significa pasividad, sino paz en la obediencia. Es moverte sabiendo que no caminas solo. Es actuar con fe, aun cuando no ves todo el camino. Porque Dios no revela todo el mapa, solo la próxima pisada. Y esa próxima pisada, cuando se da en fe, abre un nuevo horizonte. Como está escrito en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Ese es el secreto del creyente que vive en paz. No necesitas saber cómo Dios lo hará, solo necesitas saber que Dios lo hará. Hay algo hermoso en aprender a comenzar el día con entrega, no con listas ni preocupaciones, sino con silencio y confianza. El alma que despierta con fe está lista para ver milagros en lo cotidiano, porque el que confía desde temprano aprende a ver la mano de Dios en lo que otros llaman casualidad. Cuando confías en el plan de Dios, incluso los retrasos tienen sentido. Lo que hoy parece pérdida puede ser preparación. Lo que hoy parece puerta cerrada puede ser redirección. Lo que hoy duele puede ser parte de una enseñanza que mañana entenderás. Dios no comete errores. El tiempo solo está cumpliendo su propósito. A veces la fe se siente frágil al amanecer, pero incluso esa fragilidad puede ser santa, porque Dios no necesita tu perfección, necesita tu disposición. Él no espera que amanezcas sin dudas, sino que despiertes con una decisión. Hoy elijo confiar, y esa decisión tomada cada mañana transforma los días en ofrendas y las horas en oraciones. El alma que confía desde el amanecer camina distinta. Ya no se apresura, se alinea. Ya no se queja, agradece. Ya no teme el futuro, lo entrega. Porque sabe que el día no depende de su control, sino del cuidado de un Padre que jamás duerme. En Salmo capítulo 143, versículo 8, el salmista dice: «Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado». Qué maravilla comenzar cada día con esa oración. Es como decir: Señor, antes de que el mundo hable, quiero escucharte a ti. Porque la voz de Dios al amanecer define el tono del alma durante el resto del día. El plan de Dios no empieza cuando tú despiertas, pero sí se revela cuando tú confías. Cada decisión guiada por su paz, cada palabra dicha con amor, cada paso dado con fe es parte de un propósito mayor. Y cuando miras hacia atrás, descubres que incluso los tropiezos estaban escritos con sabiduría. Esta mañana, como cada mañana, Dios te invita a confiar. No te pide que entiendas, te pide que creas. No te exige perfección, te ofrece dirección. Y mientras lo haces, su plan sigue tomando forma, aunque tus ojos no la vean. Así que antes de continuar el día, haz esta oración en tu corazón. Señor, no sé todo lo que este día traerá, pero sé que tú ya estás en él. Confío en tu plan, descanso en tu sabiduría y camino bajo tu amor. Y si esta palabra resonó en ti, deja un comentario diciendo: confío en el plan de Dios desde el amanecer. Hazlo como un acto de fe, como una semilla espiritual que declares al iniciar este día, porque lo que comienzas confiando termina bendecido. ¿Qué ocurre cuando empiezo el día no con prisa, sino con entrega? Cuando mi primera palabra no es preocupación, sino confianza. Cuando antes de mirar mi agenda, miro al cielo. Allí comienza el verdadero descanso, en la certeza de que no camino solo, de que el plan de Dios ya está en movimiento y su voluntad ya es perfecta. Padre, esta mañana me detengo, respiro profundo y reconozco que tú estás aquí. No necesito pedirte que vengas. Ya habitas en mí. Solo necesito recordarlo, reconocerlo, respirarlo. Este amanecer no es casualidad. Tú me has permitido despertar porque todavía hay propósito en mí. Y en este momento decido confiar en tu plan, como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta promesa me pertenece hoy. Todo lo que viva hoy, lo que entienda y lo que no, lo que me cause alegría o me ponga a prueba, será usado por ti para bien. Y si tú lo usas para bien, no tengo nada que temer. Señor, pongo este día en tus manos. Pongo mis planes, mis decisiones, mis caminos. A veces creo que sé por dónde ir, pero hoy elijo detenerme y decir: guíame tú. No quiero confiar en mi lógica, sino en tu sabiduría. No quiero seguir mi impulso, sino tu dirección.
Y en esa rendición encuentro paz, como está escrito en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa palabra guía mis pasos esta mañana. No quiero avanzar por costumbre, quiero avanzar con propósito. Y si en algún momento me equivoco, sé que tu gracia me enderezará. Padre, te entrego también mis pensamientos. A veces se adelantan al día y se llenan de miedo, de duda o de carga. Pero hoy decido llenarlos de verdad. Tu verdad es mi ancla, tu promesa mi escudo. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, prometes que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Por eso declaro, mi mente será guardada en paz, mis pensamientos serán luz y mis palabras serán reflejo de tu amor. Hoy declaro con fe, no comenzaré el día desde la ansiedad, sino desde la confianza. No me moveré por miedo, sino por fe. No me dejaré guiar por la prisa, sino por tu espíritu. Cada minuto será oportunidad para verte obrando en lo invisible. Señor, bendice mis manos para que construyan sin cansarse. Bendice mis palabras para que den vida. Bendice mis ojos para que vean con esperanza. Bendice mi corazón para que no se cierre ante nadie. Hazme instrumento de tu paz desde la primera hora del día. Que donde haya ruido, yo lleve calma. Que donde haya queja, yo lleve gratitud. Que donde haya miedo, yo lleve confianza. Como está escrito en Salmo capítulo 143, versículo 8. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Quiero que esa sea mi oración diaria. Antes de escuchar las voces del mundo, quiero escuchar la tuya. Porque tu voz da sentido a las otras. Tu voz calma las tormentas internas. Tu voz me recuerda que todo, incluso lo que no entiendo, tiene un lugar en tu plan. Padre, hoy te entrego mis cargas. A veces empiezo el día con peso ajeno, con recuerdos, con temores, con exigencias. Pero tú no me has llamado a cargar, sino a confiar. Por eso suelto todo lo que me roba la paz. Suelto la necesidad de controlar. Suelto el miedo al error, suelto la culpa del pasado, y mientras suelto siento que el alma se aligera. En Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29, Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí. Esta mañana vengo a ti, Jesús, quiero aprender de ti. Quiero comenzar este día con tu mansedumbre, con tu paciencia, con tu mirada. Quiero que mis pasos reflejen tu carácter y que mi alma permanezca en descanso. Hoy también declaro que mi corazón no vivirá de temores. El temor no guiará mis decisiones, porque tú eres mi seguridad. En Salmo capítulo 27, versículo 1, está escrito, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Si tú eres mi luz, ninguna sombra me dominará. Si tú eres mi salvación, ningún error me condenará. Y si tú eres mi fortaleza, ningún día será demasiado pesado. Padre, que mi fe sea firme, aunque el día sea incierto. Que mis palabras sean suaves, aunque otros me hieran. Que mi ánimo sea constante, aunque la jornada sea larga. Y sobre todo, que mi mirada permanezca en ti, aun cuando las circunstancias cambien. Agradezco lo que hoy traerá, aunque no lo conozca. Agradezco las oportunidades, las pruebas, los encuentros y los silencios. Porque todo, absolutamente todo, coopera para bien cuando te amo y te busco. Y hoy decido amarte, no con emoción, sino con convicción. Como está escrito en Salmo capítulo 5, versículo 3. Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esa espera no es inactividad, es confianza. No es tiempo perdido, es tiempo santificado. Mientras espero, mi fe madura. Mientras confío, tu plan se revela. Y mientras obedezco, mi corazón aprende a descansar. Esta mañana declaro que mi alma esté quieta ante ti, que mi mente esté alineada con tu palabra, que mis emociones estén ancladas en tu paz.
Que mi cuerpo sea instrumento de servicio y que mi espíritu esté encendido por tu presencia. Cada paso que dé hoy, cada palabra que pronuncie, cada decisión que tome será parte de tu propósito. Nada es pequeño cuando se hace contigo. Nada es inútil cuando se ofrece en fe. Nada es pérdida cuando se entrega con amor. Padre, hazme consciente de tu plan mientras avanzo. Enséñame a verte en lo sencillo, en el saludo amable, en la sonrisa inesperada, en el silencio del mediodía, en la calma del atardecer. Quiero vivir con los ojos abiertos a tu presencia. Quiero vivir confiando, no porque lo entienda todo, sino porque te conozco a ti. Si hoy encuentro dificultades, recordaré que tú ya estás en ellas. Si algo no sale como espero, creeré que sigue siendo parte del bien que estás construyendo. Si algo duele, confiaré en que también sanará. Porque todo lo que pasa en tus manos termina bien. Esta es mi oración, mi declaración y mi entrega. Este día es tuyo. Mis fuerzas son tuyas. Mis pensamientos son tuyos. Mi futuro es tuyo. Y en esa entrega, mi alma encuentra descanso. En Salmo capítulo 16, versículo 8. El salmista proclama: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esa será mi postura hoy, vivir con la mirada puesta en ti. Porque cuando mi mirada se alinea con la tuya, todo lo demás encuentra lugar. Gracias, Señor, por este amanecer. Gracias por tu plan, incluso cuando no lo entiendo. Gracias por tu fidelidad, incluso cuando no la merezco. Gracias por tu amor, que me precede, me rodea y me sostiene. Y mientras el día avanza, repetiré en mi interior una sola verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo vivo en Cristo que me sostiene. Todo lo entrego en Cristo que me guía. Y si esta oración ha tocado tu corazón, dale like como acto de fe. Que ese pequeño gesto sea una declaración visible de una verdad invisible. Que hoy confías en el plan de Dios, que hoy eliges descansar en su propósito y que este día ya está bendecido porque comienza en su presencia. Cuando el sol apenas comienza a levantar su voz sobre el horizonte, el alma siente un llamado. No es un sonido audible, pero se percibe en lo más profundo, una invitación a buscar a Dios antes que cualquier otra cosa. Antes del ruido, antes de las tareas, antes de las distracciones. Porque quien busca su rostro al inicio del día, encuentra dirección antes de los desafíos y paz antes de las decisiones. El corazón humano fue creado para adorar y cada amanecer es una oportunidad de hacerlo con intención. El alma necesita volver a mirar hacia aquel que la formó y recordar que su valor no está en lo que hace, sino en quien la sostiene. Buscar el rostro de Dios al despertar es más que una costumbre, es un acto de dependencia. Es reconocer que sin su luz, la mente se confunde. Sin su voz, el corazón se dispersa. Sin su presencia, el día pierde su sentido. En Salmo capítulo 27, versículo 8, el salmista dice: mi corazón te ha dicho, busca mi rostro. Tu rostro, Señor, buscaré. Esa frase resume toda la vida espiritual, un diálogo entre el alma y su creador. Dios no exige, invita, y el alma responde no por deber, sino por amor. Buscar su rostro no es correr detrás de una sombra lejana, es volver a mirar a quien nunca se ha ido. Cuando busco a Dios en la mañana, no estoy intentando encontrar algo nuevo, estoy volviendo al origen. El rostro de Cristo es la primera imagen que el alma debería recordar cada día. No el pasado, no la preocupación, no la agenda, sino su mirada que calma, su voz que guía, su presencia que abraza. Buscar su rostro es comenzar el día con la mirada correcta, pero a veces, confieso, hay mañanas en las que el cansancio pesa y el corazón no siente. Momentos en los que las oraciones parecen repetidas y el silencio se extiende. En esos instantes, el alma debe recordar que la fe no siempre se mide por emoción, sino por constancia. Buscar a Dios, incluso cuando no se siente, también es adoración. Como está escrito en Jeremías capítulo 29,
Versículo 13. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa promesa no tiene excepciones. Si lo buscas, lo encontrarás. Tal vez no como esperas, pero siempre con propósito. Porque Dios no se esconde para alejarse, se esconde para ser encontrado en lo profundo. Al amanecer, el alma tiene la mente más limpia y el corazón más sensible. Antes de que las voces del mundo entren, hay un breve instante de silencio, donde la voz de Dios puede ser escuchada más claramente. Es en ese instante donde el Espíritu susurra recordatorios. Confía, no temas, yo estoy aquí. Y ese simple acto de escuchar transforma todo el día. Padre, esta mañana quiero buscarte más que respuestas. Quiero buscarte a ti. No quiero comenzar con listas, sino con silencio. No quiero pedir, quiero contemplar. Quiero ver tu rostro reflejado en la calma de esta hora. Quiero que tu presencia marque el tono de mi alma. Que antes de hacer, aprenda a ser, hijo amado, guiado y sostenido. Buscar tu rostro también significa aprender a reconocerlo en lo cotidiano, en la sonrisa de un ser querido, en la paciencia de un compañero, en el susurro del viento, en la pausa que regala el día. Tu rostro se esconde en los detalles y quien tiene ojos de fe puede encontrarte en cualquier parte. Porque tú no estás lejos del mundo, estás en medio de él, esperando ser reconocido. En Salmo capítulo 105, versículo 4 dice: Buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. La palabra siempre convierte este llamado en estilo de vida. Buscar a Dios no es una cita aislada, es una relación continua. Es caminar con la conciencia de que Él está presente incluso cuando el día parece común. Hay algo misterioso en mirar al cielo al despertar. No importa cuántas veces lo hagas, siempre hay algo nuevo en la luz. Así también es con Dios. Puedes buscarlo cada mañana y siempre descubrirás un aspecto diferente de su amor. A veces te mostrará dirección, otras veces te recordará consuelo. Pero siempre responderá, porque el corazón que busca con sinceridad nunca queda vacío. Señor, si hay algo que quiero aprender cada día, es a encontrarte antes de que el día me encuentre a mí, a verte en los primeros minutos, cuando todo está en calma, a sentir que tu mirada sostiene la mía y que en ella hay paz, perdón y propósito. No quiero pasar por la vida sin reconocerte en los detalles. No quiero vivir apurado y perder la dulzura de tu presencia. Buscar tu rostro no siempre significa detenerse físicamente, sino vivir en conexión espiritual. Significa que mientras trabajo, mientras hablo, mientras pienso, sigo consciente de ti, que aunque el mundo se mueva rápido, mi alma permanezca quieta, porque quien guarda ese silencio interior puede oírte incluso entre el ruido. En Salmo capítulo 16, versículo 11, está escrito: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Esa plenitud no se consigue en logros, sino en cercanía. La verdadera alegría no está en que todo salga como espero, sino en saber que tú estás conmigo. Incluso cuando no sale como planeo, hay días en los que tu rostro parece oculto. Señor, días donde la oración cuesta y el corazón se siente lejos. Pero incluso entonces quiero buscarte, porque la fe no es ver tu rostro, es saber que sigue ahí. Y aunque el alma no sienta, el espíritu recuerda, Él está. Esa certeza basta para seguir adelante. A veces, buscarte es esperar. Esperar que hables, esperar que respondas, esperar que el alma se calme. Pero en esa espera también hay comunión, porque mientras espero, mi confianza crece. Y mientras confío, mi fe madura. Así como el amanecer no se apura, tampoco puedo apurar tu tiempo. Solo puedo permanecer con el corazón abierto y los ojos atentos. Cada mañana, Señor, quiero levantar la mirada y decir: aquí estoy. No porque lo merezca, sino porque te necesito. No porque entienda el plan, sino porque confío en el planificador. Y cada vez que lo hago, mi alma se ordena,
mi mente se ilumina y mi corazón se aquieta. En Isaías capítulo 26, versículo 9, el profeta declara: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Esa es mi oración también, que mi deseo por ti no se apague con la rutina, sino que crezca cada día. Que mi búsqueda no dependa de emociones, sino de amor. Que mi fe no se enfríe con el cansancio, sino que se renueve con tu presencia. Buscar tu rostro es aprender a mirar la vida con esperanza. Es creer que incluso las sombras tienen sentido cuando la luz viene de ti. Es descansar sabiendo que si hoy te encuentro, todo lo demás se ordenará. Y aunque el día sea incierto, si tu rostro está delante de mí, no habrá confusión que me pierda. Así termino esta búsqueda matutina, con los ojos del alma abiertos, con el corazón rendido, con la mente en calma. No necesito más señales porque tu presencia ya basta. Y mientras el sol asciende y el día comienza, mi alma repite una sola oración: tu rostro, Señor, buscaré, porque en ti comienza y termina mi paz. Cada nuevo día es una oportunidad de renovar no solo la mente, sino también la fuerza interior. El cuerpo, el corazón, la mente y el espíritu se despiertan con una misma necesidad: sostenerse en algo más grande que sí mismos. Y solo en Dios esa fortaleza es completa. Porque hay fuerzas que vienen del descanso y hay fuerzas que solo vienen de su presencia. A veces el cuerpo amanece cansado, el ánimo parece distante y la mente se llena de ruido. Pero incluso en ese estado, el alma puede encontrar energía sobrenatural. No la energía que depende de la motivación, sino la que brota de la fe. Porque el poder de Dios no se agota con las horas del día. Se renueva con cada respiración que reconoce su gracia. En Isaías capítulo 40, versículo 31, está escrito: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esa no es solo una promesa, es una estrategia divina. La fortaleza no se busca en el esfuerzo, sino en la espera. No se obtiene acumulando energía, sino permaneciendo en confianza. Esperar en Dios es un descanso activo, un modo de respirar fe mientras el mundo exige velocidad. Padre, hoy necesito tu fortaleza. Fortaleza para vivir con propósito, para actuar con amor, para pensar con claridad y para creer incluso cuando la duda golpea. No quiero vivir agotado, quiero vivir guiado. Que cada acción esté sostenida por tu poder y no por mi ansiedad. Hay una fortaleza física que nace del cuidado, pero hay otra, más profunda, que nace del alma en comunión. Cuando el espíritu está en paz, el cuerpo también se renueva. Cuando la mente descansa en Dios, incluso las cargas se vuelven más livianas. Porque la verdadera fuerza no siempre se nota en los músculos, sino en la calma con la que enfrentas el día. En Salmo capítulo 46, versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esa palabra pronto me recuerda que su ayuda no llega tarde. Llega justo cuando el alma la necesita. Llega en el momento en que la fe se vuelve un suspiro y ese suspiro se convierte en oración. La fortaleza emocional también necesita ser alimentada. Los sentimientos cambian con rapidez, las circunstancias pueden alterar el ánimo, pero Dios es la estabilidad que el corazón necesita. Cuando las emociones se levantan como olas, su voz es el faro que vuelve a traer equilibrio. En Salmo capítulo 73, versículo 26, Asaf declara: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esa declaración contiene un secreto. Aunque el corazón se debilite, siempre hay una roca debajo. Esa roca es Cristo. Firme cuando todo tiembla, constante cuando todo cambia. Padre, cuando mis emociones me superen, recuérdame que tú eres mi centro. Cuando me falten razones para sonreír, dame motivos para agradecer.
Cuando el cansancio emocional me nuble la fe, hazme mirar hacia ti. Tu amor no depende de mis sentimientos, y por eso puedo descansar incluso cuando no entiendo mis propios estados. La fortaleza mental es otro don que solo proviene de ti. Señor, vivimos rodeados de voces, pensamientos, decisiones, presiones, y aún así tu palabra promete claridad. En Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esa es la fórmula para una mente sana: pensar en lo que edifica, en lo que eleva, en lo que honra. Cuando la mente se enfoca en ti, los pensamientos encuentran orden y el caos mental se transforma en serenidad. Padre, guarda mi mente en tu paz. Que cada pensamiento errante encuentre refugio en tu verdad. Que lo que escucho, lo que leo, lo que creo, esté filtrado por tu sabiduría. No quiero comenzar el día con ruido, sino con claridad. Porque una mente alineada a tu propósito puede enfrentar cualquier reto. Y por último, Señor, fortifica mi espíritu. Porque sin fuerza espiritual todo lo demás se derrumba. El cuerpo se cansa, la mente se confunde, el corazón se distrae, pero cuando el espíritu está firme, todo el ser se sostiene. La fortaleza espiritual no se mide por la ausencia de luchas, sino por la presencia de fe en medio de ellas. En Efesios capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo exhorta: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa no es una sugerencia, es una invitación constante. La fortaleza espiritual se renueva en la intimidad, en la oración, en la palabra, en la quietud. Y cuando esa fuerza interna se activa, nada externo puede vencer. Señor, que mi espíritu esté despierto, incluso cuando mi cuerpo se sienta débil. Que mi fe esté firme, incluso cuando mis circunstancias cambien. Que mi alma esté encendida, incluso cuando la rutina intente apagarla. Tú eres mi fuente, mi energía, mi motor. Nada fuera de ti puede sostenerme tanto como tu presencia dentro de mí. Cada parte de mi ser fue creada para depender de ti. Mi cuerpo para servir, mi mente para pensar con sabiduría, mi corazón para amar y mi espíritu para adorarte. Cuando todas esas partes se alinean en ti, el alma vive en plenitud. Y esa plenitud no es una emoción pasajera, es una constante que se renueva con la oración, la gratitud y la obediencia. Señor, dame fortaleza para actuar con bondad cuando otros elijan la dureza, para hablar con calma cuando el mundo grite, para mantener la esperanza cuando los planes se detengan, para creer que incluso lo que hoy no entiendo forma parte del bien que tú estás construyendo. La fortaleza verdadera no se nota cuando todo va bien, sino cuando el alma sigue confiando en medio de la dificultad. Por eso, cada vez que me sienta débil, recordaré que tu poder se perfecciona en mi debilidad. Como está escrito en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa palabra es suficiente. Porque no necesito tener fuerza propia, necesito permanecer en la tuya. Hoy camino sabiendo que no estoy solo. Cada paso está sostenido por tu fidelidad. Cada pensamiento está cubierto por tu sabiduría. Cada emoción está contenida en tu consuelo. Y cada respiración me recuerda que todavía estás obrando. Padre, gracias por ser mi fuente inagotable. Cuando el cuerpo se agote, tú me levantarás. Cuando la mente se confunda, tú me iluminarás. Cuando el corazón se cierre, tú lo abrirás. Cuando el espíritu se apague, tú soplarás vida de nuevo. Y cuando llegue el final del día, podré decir con gratitud: no fui yo quien se sostuvo, fue Dios quien me sostuvo. Porque su fuerza no se mide en intensidad, sino en permanencia. Y su poder no se muestra solo en milagros visibles, sino en la paz que me acompaña en lo invisible. Así termina esta oración. Fuerte no porque no tenga peso, sino porque sé quién lo carga conmigo.
Seguro no porque tenga control, sino porque descanso en el plan de aquel que lo tiene todo. Y mientras avance en este día, recordaré que mi verdadera fortaleza no está en mí, sino en Cristo que vive en mí. Vivir confiando en el plan de Dios también significa aprender a descansar bajo su protección. El alma que se sabe protegida deja de temer lo incierto, no porque las amenazas desaparezcan, sino porque entiende que ninguna de ellas tiene poder sobre quien está cubierto por la presencia de Dios. La protección divina no es una muralla que impide la vida, es un manto que la acompaña. No evita el camino, lo bendice. No impide la tormenta, la atraviesa contigo. Y quien aprende a vivir bajo esa cobertura, camina con una paz que el mundo no puede explicar. En Salmo capítulo 91, versículo 1, está escrita una de las promesas más poderosas de la Escritura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar no es visitar, es permanecer. Dios no invita a pasar momentos en su presencia, invita a vivir en ella. Porque cuando haces de su presencia tu morada, su sombra se convierte en refugio y su voz en seguridad. Padre, hoy quiero permanecer bajo tu abrigo, no como quien entra y sale, sino como quien decide quedarse, no como quien busca refugio solo cuando llueve, sino como quien ha comprendido que la vida entera está cubierta por ti. Bajo tu sombra encuentro descanso. En tu presencia descubro que no hay lugar más seguro que estar cerca de ti. A veces el peligro no viene de afuera, sino de dentro. Pensamientos, temores, dudas que intentan robar la paz. Pero incluso ahí tu protección actúa. Tu espíritu me cubre con su verdad, me recuerda quién soy y me enseña a distinguir la voz del enemigo de la tuya. Porque tu palabra es escudo para el alma y en ella no hay engaño. En Salmo capítulo 18, versículo 2, David proclama: El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi fortaleza en quien confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Qué hermoso es saber que la protección de Dios no es solo defensa, también es fortaleza. No solo evita el golpe, sino que da fuerza para resistirlo. Y cuando el alma se apoya en esa roca, nada puede derribarla. Padre, hoy confío en que tu protección no me aísla, me sostiene, que tus manos no me encierran, me guardan, y que cada paso que doy, aunque parezca incierto, está bajo tu mirada, porque no hay camino fuera de tu alcance, ni jornada fuera de tu propósito. Cuando miro atrás, puedo reconocer tantas veces en que tu protección me rodeó sin que yo lo notara. Momentos en los que una decisión cambió justo a tiempo, una llamada llegó en el instante necesario, una puerta se cerró para evitarme algo que no entendía. Esa es la manera silenciosa en la que obras, Señor, protegiendo incluso cuando no soy consciente. En Salmo capítulo 121, versículos 7 y 8, se promete: El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa promesa abarca todo el día, la salida al comenzar, la entrada al regresar y cada paso entre ambas. Tú eres guardia invisible, compañía constante, protección eterna. Padre, protege mi cuerpo en este día, que ningún peligro me alcance, que tu ángel me acompañe, que mis pasos sean guiados por tu sabiduría. Protege mi mente, que no se contamine con miedo, con duda o con culpa. Protege mi corazón, que no se endurezca ante la dificultad, que no se apague ante la decepción. Y protege mi espíritu, para que no olvide que soy hijo, incluso cuando el mundo intente hacerlo dudar. En Salmo capítulo 3, versículo 3, el salmista dice: Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esa imagen me conmueve, un escudo que no solo defiende, sino que levanta. Tu protección no me hace esconderme, me da valor para mirar hacia adelante.
porque bajo tu cobertura no vivo a la defensiva, vivo con confianza. Cuando vivo consciente de tu protección, el miedo pierde su poder. Ya no temo al futuro, porque tú ya estás en él. Ya no temo al error, porque tu gracia lo redime. Ya no temo al mal, porque tu bondad siempre tiene la última palabra. Tu protección no es un límite, es libertad, Padre. Que este día sea cubierto por tu mano, que mis caminos estén rodeados de tu luz, que mi hogar sea territorio de tu presencia, que mis pensamientos estén cercados por tu paz, y que ninguna palabra negativa, ninguna energía destructiva, ningún plan del enemigo tenga poder sobre lo que tú has bendecido. En Isaías capítulo 54, versículo 17, prometes: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa palabra es escudo y es victoria. No significa que las armas no se forjarán, sino que no prosperarán. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque aunque los ataques existan, las consecuencias no prevalecen. Hay una paz que solo experimenta quien confía en tu defensa. Una tranquilidad que no depende de los resultados, sino de la fe en tu soberanía. Y cuando el alma comprende eso, deja de gastar energía en preocuparse y empieza a descansar en el Dios que nunca falla. Padre, enséñame a no vivir con miedo, sino con discernimiento, a confiar sin ser imprudente, a creer sin perder atención. Que mi confianza no sea pasividad, sino certeza de que tú estás obrando incluso cuando yo no me muevo. Porque la fe no ignora los peligros, pero los enfrenta sabiendo que no son más grandes que tu poder. Tu protección también actúa en los lugares que no puedo controlar. Allí donde no llegan mis palabras, donde no alcanzan mis manos, donde no puedo estar presente. Allí estás tú, cubriendo, guardando, sosteniendo. Tu presencia llega donde mis límites terminan y por eso puedo vivir en paz. Esta confianza no me hace invencible, me hace dependiente. No me hace fuerte por mí mismo, me recuerda que sin ti no soy nada. Pero contigo no hay lugar inseguro, no hay noche temible, no hay jornada vacía. En Salmo capítulo 91, versículos 9 al 11, prometes: porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Esa palabra cubre cada espacio que piso. No solo protege el cuerpo, protege el alma, y saber eso cambia mi forma de vivir. Ya no me muevo por miedo, sino por fe. Hoy decido vivir bajo tu sombra, Señor, porque en ella no solo me guardas, me transformas. Tu sombra no oscurece, refresca. Tu cobertura no encierra, libera. Y tu presencia no me separa del mundo, me enseña a caminar en él con confianza. Gracias por ser mi refugio constante, por las veces que me libraste sin que lo supiera, por los peligros que nunca llegaron a tocarme, por las tormentas que se detuvieron antes de alcanzarme, por los silencios que fueron protección disfrazada. Y si hoy alguien escucha esta oración sintiéndose vulnerable, que sepa que no está solo. El mismo Dios que protege mi vida también protege la suya. El mismo escudo que me cubre lo rodea a Él. Porque en la familia de la fe su protección no tiene límites. Si crees que Dios te ha protegido más veces de las que imaginas, escribe en los comentarios: vivo bajo la sombra del Altísimo. Hazlo como una declaración de comunidad, para que otros vean que no caminas solo. Y juntos sigamos recordando que bajo su protección no hay temor, solo descanso. La confianza en el plan de Dios no nació con nosotros. A lo largo de la historia, hombres y mujeres se han despertado cada día sin saber lo que el cielo tenía preparado, pero aún así eligieron confiar. Algunos de sus nombres son conocidos:
Otros quedaron casi ocultos entre las páginas de la Escritura, pero todos compartieron algo en común. Descubrieron que la protección y el propósito de Dios nunca fallan. Comencemos con uno de los más conocidos, José, hijo de Jacob, un joven con sueños que parecían demasiado grandes para su edad. Lo vendieron sus hermanos, lo acusaron injustamente, lo encerraron en una prisión extranjera, y aún así, en cada etapa, Dios estaba obrando. Nada en su vida fue casualidad, ni siquiera la traición. En el fondo de una celda, José seguía siendo parte del plan. Años después, cuando la promesa se cumplió y él se convirtió en gobernador de Egipto, dijo una de las frases más profundas de la Biblia: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Esa es la esencia del propósito divino. Lo que parece pérdida, Dios lo convierte en provisión. ¿Y no es eso lo que también hace con nosotros? Tomar los pedazos de lo que parecía roto y construir algo más grande que nuestra comprensión. Luego está Daniel, un joven llevado al exilio, lejos de su tierra y de su gente. Su entorno cambió, su idioma cambió, su cultura cambió, pero su fe no cambió. Oraba 3 veces al día mirando hacia Jerusalén, no porque esperara escapar, sino porque sabía que incluso en un país extranjero, la presencia de Dios lo acompañaba. Y cuando fue arrojado al foso de los leones, no gritó, no huyó, no cuestionó, simplemente confió. La Escritura dice que el ángel del Señor cerró la boca de los leones. Dios no evitó la prueba, pero sí la controló. Y cuando Daniel salió, ileso, el rey reconoció públicamente que el Dios de Israel era el verdadero Dios. Así actúa el plan divino. Transforma los momentos de peligro en testimonios que glorifican su nombre. También recordamos a David, el pastor que se convirtió en rey. Antes de gobernar sobre un pueblo, aprendió a confiar en el campo. Mientras cuidaba ovejas, peleó con osos y leones sin testigos, sin aplausos, sin promesas de recompensa. Allí, en la soledad, descubrió que Dios lo protegía incluso cuando nadie lo veía. Y esa fe silenciosa fue la que lo preparó para vencer a Goliat. El gigante no cayó solo por una piedra, cayó por una historia de comunión que David había construido día tras día con Dios. Porque quien aprende a confiar en lo pequeño puede vencer lo grande. Pero también hay historias menos mencionadas, donde el poder del plan de Dios se revela en lugares discretos. Abigail, por ejemplo, una mujer sabia casada con un hombre imprudente llamado Nabal. Cuando David iba a vengarse de él, Abigail se adelantó con humildad y palabras de paz. Esa decisión detuvo una tragedia y salvó a su familia. Dios la usó para proteger vidas y redirigir el corazón de un futuro rey. A veces, la fe no se demuestra en grandes batallas, sino en gestos silenciosos de sabiduría inspirada por el Espíritu. Abigail no peleó con espadas, pero venció con discernimiento, y Dios la levantó en el momento justo. Otro ejemplo es Josafat, rey de Judá. Cuando una multitud de enemigos se levantó contra él, su primera reacción no fue militar, sino espiritual. Convocó a su pueblo a orar y dijo: «No sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos». Y Dios respondió: «No temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino mía». Mientras el pueblo adoraba, el enemigo se confundió y se destruyó a sí mismo. Josafat aprendió que hay victorias que se ganan no luchando, sino creyendo, que hay batallas que se vencen no con armas, sino con alabanza. Hay otra historia breve, pero inmensa, la de la viuda de Sarepta, una mujer extranjera, sin recursos, sin esperanza, preparando su última comida para morir junto a su hijo.
Entonces llega el profeta Elías con una petición extraña: hazme primero a mí una torta. Humanamente parecía injusto, pero espiritualmente fue un acto de fe. Ella obedeció y el milagro ocurrió. La harina no escaseó, ni el aceite se acabó. En esa cocina humilde, en medio del hambre, Dios reveló su fidelidad, porque cuando confías en su palabra más que en tus circunstancias, el cielo se abre sobre lo que parecía vacío. Otro testimonio poco mencionado es el de Ananías, el hombre que oró por Saulo de Tarso después de su encuentro con Cristo. Cuando Dios le pidió que fuera a imponerle manos, Ananías tuvo miedo. Señor, he oído mucho de este hombre, pero aún con temor obedeció. Y esa obediencia permitió que Saulo recuperara la vista y comenzara su ministerio como Pablo. Ananías no escribió cartas, no fundó iglesias, pero su fe silenciosa cambió la historia del Evangelio. A veces, el propósito de Dios se cumple en segundos de obediencia que nadie ve, pero que mueven el cielo entero. Y no olvidemos a María, la madre de Jesús. Cuando el ángel le anunció el plan divino, no lo comprendió del todo, pero respondió con las palabras más puras de confianza: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa frase resume toda la esencia del creyente que confía. No necesito entenderlo, solo necesito creer que si viene de Dios, será para bien. María no pidió señales, pidió dirección. Y su fe abrió paso al milagro más grande de la historia. Cada uno de estos testimonios revela algo. Dios no protege solo a los poderosos, sino a los disponibles. No actúa solo en los templos, sino en los hogares, en los campos, en las prisiones, en los desiertos, en las cocinas y en los tronos. Donde hay un corazón dispuesto a confiar, hay un propósito en acción. Padre, gracias por los ejemplos de aquellos que confiaron antes que yo, porque sus historias son faros que alumbran mis dudas. Si tú fuiste fiel con ellos, también lo serás conmigo. Si los libraste de la trampa, también me guardarás a mí. Si transformaste su debilidad en testimonio, también puedes usar mi vida para tu gloria. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, se nos recuerda: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No estamos solos en la fe. Somos parte de una cadena que comenzó hace siglos y que aún sigue viva cada vez que alguien dice: confío en el plan de Dios. Así como José vio la redención en su historia, como Daniel vio la protección en el foso, como la viuda vio provisión en el vacío, como Ananías vio transformación en el perseguidor, así también nosotros veremos su mano en lo que hoy no entendemos. Porque el Dios de ellos sigue siendo el mismo Dios de ahora. Y mientras recordamos sus vidas, comprendemos que nuestra historia también tiene lugar en ese mismo plan. Cada prueba, cada espera, cada oración no contestada aún, está siendo parte de algo mayor. Y llegará el día en que, como ellos, miremos atrás y digamos: ahora entiendo por qué. Por eso, si hoy tu fe se siente pequeña, mira sus ejemplos. Si tu confianza flaquea, recuerda sus caminos. Y si sientes miedo del futuro, recuerda que la fidelidad de Dios es una herencia que nunca se agota. Si estos testimonios te han inspirado, escribe en los comentarios: creo en el mismo Dios que los sostuvo. Porque esa confesión no solo une tu voz a la de ellos, sino también a todos los que hoy siguen confiando. Hay un punto en el camino espiritual donde el alma descubre que no puede avanzar mientras sigue atada al miedo. El temor es una sombra que se disfraza de prudencia, una voz que susurra: ¿y si no sale bien? Hay una presencia que intenta robar la paz, incluso cuando todo está en calma. Pero la confianza en el plan de Dios no deja espacio para el miedo, porque la fe verdadera se edifica sobre la certeza de que todo lo que viene de Él tiene propósito. El miedo es humano, pero la libertad es divina. Y quien aprende a confiar en el plan de Dios
poco a poco deja de vivir bajo el peso del control. Ya no necesita entender cada detalle ni prever cada resultado. Solo necesita recordar que el autor de la historia no comete errores. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa no es una poesía, es un pacto. No dice a veces te ayudaré, dice siempre. Y cuando el alma comprende eso, el miedo pierde su autoridad. Padre, confieso que muchas veces temo. Temo al fracaso, temo a perder, temo a no estar a la altura. Temo a los cambios que no entiendo, a los silencios que no explicas, a las esperas que parecen eternas. Pero en medio de esos temores, tu palabra me recuerda: yo estoy contigo. Y esa frase, aunque breve, tiene poder para calmar mi mente. El temor siempre intenta ocupar el lugar de la confianza. Quiere que miremos el tamaño del problema y no la grandeza del Dios que nos acompaña. Pero cuando el alma se vuelve hacia Cristo, todo miedo encuentra su límite. Porque no hay espacio para la angustia donde habita la certeza de su presencia. En Salmo capítulo 27, versículo 1, está escrito: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Esa pregunta sigue siendo actual. ¿De quién temeré si la luz que me guía no se apaga? ¿De quién me asustaré si el poder que me sostiene no se agota? La respuesta es simple. Del futuro no debo temer, porque ya está en manos de aquel que escribió el principio. El miedo también se alimenta de recuerdos, de lo que no salió bien, de lo que dolió, de lo que dejamos atrás. Pero el pasado no tiene poder sobre el presente cuando Dios lo ha redimido. Cada herida, cada error, cada caída puede transformarse en una lección que fortalece la fe. Porque lo que antes fue motivo de miedo, ahora puede ser testimonio de gracia. En Romanos capítulo 8, versículo 15, el apóstol Pablo escribe: no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Eso significa que el miedo ya no tiene derecho legal sobre el creyente. No somos esclavos del temor, somos hijos de confianza. No estamos destinados a vivir huyendo, sino a caminar seguros bajo la voz del Padre. Señor, cuando el miedo me visite, recuérdame quién soy. No soy un corazón débil intentando sostenerse, soy un alma sostenida por ti. No soy un náufrago en medio del mar, soy un hijo en las manos del Creador. No necesito saber el futuro, solo necesito recordar que tú ya estás en él. El temor no se vence ignorándolo, sino enfrentándolo con fe. Cada vez que digo confío, el miedo retrocede un paso. Cada vez que oro, el temor pierde terreno. Cada vez que descanso en ti, el enemigo se confunde. Porque la confianza es el lenguaje que el miedo no puede comprender. A veces, el miedo se disfraza de lógica. ¿Y si no funciona? ¿Y si fallas? ¿Y si te equivocas? Pero la fe responde: ¿y si Dios obra como nunca antes? Esa respuesta cambia todo. Porque no se trata de negar la posibilidad del dolor, sino de afirmar la realidad del propósito. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, está escrito: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese versículo revela el diseño original del alma. No fuimos creados para el miedo, sino para el dominio espiritual. El temor no viene de Dios, por eso no debe quedarse. Y cuando lo reconoces, puedes decir con autoridad: no acepto lo que no viene del cielo. Padre, dame el valor de creer aunque tiemble. Dame el coraje de avanzar aunque no vea el final. Dame la gracia de descansar aun cuando el entorno me presione. Porque la valentía no es ausencia de miedo, sino elección de fe en medio de él. El temor no puede convivir con el amor, porque el amor lo disuelve. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 18, se nos recuerda:
En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese amor perfecto es Cristo mismo. Cuando su amor llena el corazón, no queda espacio para la angustia. Cuando su amor gobierna, el alma ya no se paraliza, porque amar y confiar son dos formas de decir lo mismo. Sé quién eres, Señor. A veces el miedo se manifiesta en lo más pequeño. Decisiones simples, pasos cotidianos, incertidumbres del día. Pero incluso en eso, Dios ofrece seguridad. Cada paso que das en fe está sostenido por su promesa. Cada palabra guiada por su Espíritu está cubierta por su poder. Cada día que comienza con su nombre está protegido por su propósito. No temas al futuro, porque Dios no improvisa. No temas al presente, porque su mano ya está obrando. No temas al pasado, porque su gracia lo ha perdonado. Nada escapa de su plan, ni siquiera tus miedos. Y cuando entiendes eso, el alma descansa, Padre. Enséñame a mirar el miedo no como enemigo, sino como maestro que me recuerda dónde necesito confiar más. Cada vez que algo me cause temor, recuérdame que esa área aún necesita rendirse a ti. Quiero vivir libre, no porque todo esté bajo control, sino porque tú estás en control. En Salmo capítulo 34, versículo 4, el salmista proclama: Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¡Qué dulce promesa! No dice que me libró de algunos, dice de todos. Y ese todos incluye incluso los temores que aún no he reconocido. Porque cuando busco a Dios sinceramente, su paz reemplaza mis dudas una a una. El miedo también se apaga cuando se comparte. Por eso, la comunidad de fe es parte del plan de Dios. Cuando oro por alguien más, mi propia alma se fortalece. Cuando escucho cómo Dios obró en otros, mi fe encuentra nueva vida. Nadie fue creado para enfrentar el miedo solo. Fuimos creados para recordarnos unos a otros que el amor de Dios sigue siendo más grande. Así que, si hoy sientes temor, recuerda que tu historia aún está en manos del autor y ningún miedo tiene poder para reescribir lo que Él ya ha firmado con su gracia. Cada amanecer sigue siendo una oportunidad para elegir confianza en lugar de ansiedad, fe en lugar de duda, adoración en lugar de preocupación. Y mientras ese proceso ocurre, el alma se vuelve libre, libre para respirar sin miedo al mañana, libre para amar sin miedo al rechazo, libre para caminar sin miedo a caer, libre para vivir sabiendo que aun si todo cambia, Dios no cambia. La libertad del temor no es un momento, es una forma de vida. Es despertar cada día y repetir: no temo, porque Dios está conmigo. Y decirlo no para convencerse, sino para recordar una verdad eterna. Por eso, si hoy esta palabra te ha hablado, escríbelo en los comentarios como un acto de fe compartida. No temo, porque Dios está conmigo. Y deja que esa confesión se convierta en semilla de paz para ti y para otros. Porque cuando una comunidad entera proclama confianza, el miedo retrocede. Y entonces el plan de Dios se revela, no con ruido, sino con paz. La confianza en el plan de Dios no se mantiene sola, se cultiva. Como una semilla que necesita agua cada día, el alma también requiere alimento espiritual constante. La fe no se trata solo de grandes momentos de oración, sino de una vida llena de pequeños actos de comunión. Cada hábito puede ser una puerta que abre paso a la presencia de Dios. Y cuando esos hábitos se vuelven parte de la rutina, la confianza deja de ser emoción y se convierte en estado del alma. Cada mañana, el alma necesita orientación. Antes de mirar el reloj, antes de abrir los mensajes, antes de enfrentar el ruido del mundo, el primer pensamiento debería ser para Dios. No porque Él lo exija, sino porque sin ese momento, el día se dispersa. El alma que empieza el día con oración, termina el día con paz. Al despertar, basta con una oración sencilla. Señor, gracias por este nuevo amanecer. Gracias, porque aunque no sé lo que hoy traerá, sé que tú ya estás en él.
Esa frase dicha con sinceridad ordena el espíritu y calma el corazón. Es un acto de humildad y de entrega. Es reconocer que el día pertenece a Dios antes que a nosotros. En Salmo capítulo 5, versículo 3, el salmista dice: «Oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Esa es la actitud del creyente. Presentarse cada día ante Dios, no con prisa, sino con disposición. Esperar no significa perder tiempo. Significa darle tiempo al cielo para hablar primero. Uno de los hábitos más transformadores es comenzar el día con gratitud. No por obligación, sino porque la gratitud abre los ojos del alma. Agradecer incluso antes de ver resultados cambia la atmósfera del corazón. Quien agradece temprano no se queja tan fácil durante el día. Y cuando la gratitud se vuelve costumbre, la confianza se vuelve natural. Padre, enséñame a agradecer por lo invisible, por lo que aún no entiendo, por lo que está sobrando sin que lo perciba. Porque cada día tiene algo que agradecer y cuando lo descubro, el alma florece. A lo largo del día, otro hábito vital es la pausa espiritual. En medio del trabajo, los deberes, las conversaciones, detenerse un instante y recordar: Dios está aquí. Esa simple frase puede transformar el cansancio en calma. No es necesario un lugar sagrado. El corazón puede volverse templo en cualquier momento. En Isaías capítulo 30, versículo 15, Dios declara: «En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza». La fortaleza no se consigue corriendo más, sino respirando más profundo en su presencia. Un minuto de conciencia divina puede cambiar toda una jornada de preocupación. Padre, recuérdame detenerme durante el día, a mirar al cielo, a respirar, a decir tu nombre en silencio. Que mi alma no se olvide de ti cuando todo se acelere. Que mi mente no confunda movimiento con propósito. Y que mis manos no trabajen sin sentido, sino guiadas por tu paz. Otro hábito poderoso es la lectura diaria de tu palabra, no como obligación, sino como alimento. Cada versículo es una chispa de dirección, cada historia un espejo del alma. Leer la Biblia no cambia a Dios, cambia mi perspectiva. Cuando la palabra ocupa espacio en mi mente, los pensamientos del miedo y la ansiedad pierden fuerza. En Salmo capítulo 119, versículo 105, está escrito: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». La Escritura ilumina no todo el camino, sino el paso siguiente. Por eso la lectura diaria enseña a caminar sin ver todo el mapa, confiando en la luz que basta para hoy. Padre, que tu palabra sea mi guía constante. Que no solo la lea, sino que la viva. Que no solo la entienda, sino que la encarne. Y que cada pensamiento que se cruce en mi mente esté filtrado por tu verdad. También está el hábito de la adoración silenciosa. No toda oración necesita palabras. A veces basta con un suspiro, una mirada al cielo, una pausa prolongada donde el alma simplemente está con Dios. Ese silencio es más que vacío, es comunión. Es el espacio donde el Espíritu Santo ordena lo que el corazón no sabe expresar. En Salmo capítulo 46, versículo 10, Dios dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». El conocimiento más profundo del alma no se obtiene haciendo, sino deteniéndose. Y en ese detenerse, Dios se revela no como un concepto, sino como una presencia viva. Padre, enséñame a no temer al silencio, que aprenda a escucharte sin interrumpir, a descansar sin sentir culpa, a disfrutar de tu presencia sin prisa. Porque en el silencio encuentro dirección y en la quietud renuevo fuerzas. Otro hábito esencial es el servicio. Confiar en el plan de Dios también significa ser parte de su plan para otros. Servir no es solo dar, es reconocer que la fe florece en la acción. Cada gesto de bondad, cada palabra de consuelo, cada ayuda ofrecida es una oración encarnada. Jesús enseñó en Mateo capítulo 25, versículo 40.
En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Eso significa que cada vez que amamos, tocamos el corazón de Cristo. Y cuando el alma sirve, el ego se aquieta y la confianza crece, porque se reconoce que Dios obra también a través de nosotros. Padre, haz de mí una extensión de tu amor. Que mis palabras sanen, que mis gestos construyan, que mi vida refleje tu bondad. Que cada día encuentre una manera de servir, aunque sea en lo pequeño, porque ahí también habita tu gloria. Al llegar la noche, el hábito más hermoso es la entrega. Cerrar el día no con ansiedad, sino con gratitud. No con preocupación, sino con descanso. Antes de dormir basta con una oración. Señor, hoy hice lo que pude, confío en que tú harás lo que falta. Esa frase libera el alma del peso del control. En Salmo capítulo 4, versículo 8 se nos recuerda: en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa promesa convierte la noche en altar y el sueño en oración. Dormir se vuelve acto de fe, porque quien confía puede cerrar los ojos sabiendo que el cielo sigue trabajando. Padre, que mi última palabra del día sea agradecimiento, no queja. Que mi último pensamiento sea esperanza, no miedo. Que mi descanso sea reflejo de mi confianza en ti, porque cuando duermo en tu presencia, el alma se renueva y el corazón se fortalece. Estos hábitos no son reglas, son raíces. Cada uno de ellos hunde el alma más profundo en el suelo de la fe. Y cuando las raíces son fuertes, la tormenta no derriba, solo mece. La confianza en el plan de Dios se mantiene viva cuando la fe se practica en lo cotidiano. Porque la presencia divina no se busca una vez, se respira cada día. Padre, gracias por enseñarme que no necesito sentirte todo el tiempo para saber que estás. Gracias por recordarme que la fe no se mide por emociones, sino por perseverancia. Gracias por las pausas, por las rutinas, por los momentos comunes donde te revelas con ternura. Y ahora, mientras la jornada se apaga y el alma se prepara para el descanso, mi corazón repite: cada día te buscaré, cada día confiaré, cada día descansaré en tu plan. Todo lo que hemos vivido, orado y meditado converge en una sola verdad. Dios tiene un plan perfecto y confiar en Él transforma nuestra forma de vivir cada día. No se trata de entenderlo todo, sino de descansar en aquel que sí lo entiende. Y cuando esa revelación llega al corazón, el alma se vuelve ligera, la mente se aclara y la jornada cobra sentido. Desde el primer amanecer hasta el último suspiro del día, Dios teje cada momento con propósito. A veces lo vemos con claridad, otras veces solo sentimos el hilo invisible de su mano. Pero siempre está ahí, dirigiendo, cuidando, construyendo. Y aunque no comprendamos los caminos, podemos estar seguros de que cada paso forma parte de un diseño mayor. Así lo declara la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esa promesa no es condicional, es absoluta. No depende de las circunstancias, depende del amor. Porque quien ama a Dios puede confiar que incluso lo que duele, un día revelará belleza. Hay una frase que el alma debe recordar: todo tiene sentido en las manos de Dios. Incluso lo que parece retraso puede ser protección. Incluso lo que parece pérdida puede ser preparación. Incluso lo que parece silencio puede ser enseñanza. Y cuando aprendes a verlo así, ya no temes a los giros del camino, porque sabes que cada curva forma parte del destino. Padre, gracias por recordarme que no hay día desperdiciado cuando tú estás presente. Gracias por enseñarme que el propósito no siempre se entiende mirando adelante, sino mirando atrás y viendo cómo todo encajaba. Gracias por transformar mis miedos en fe, mis dudas en confianza y mis errores en gracia.
Confiar en tu plan no significa ausencia de lucha, sino certeza en medio de ella. No significa que no habrá lágrimas, sino que cada una será recogida por tu mano. No significa que no habrá silencio, sino que incluso en el silencio, tu amor sigue hablándome. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, prometes, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa promesa es el corazón de la confianza. No necesito entender los pensamientos de Dios, solo necesito recordar que son de paz. Y si son de paz, puedo descansar. El alma que confía aprende a caminar sin respuestas, pero con dirección. A moverse sin ver el final, pero sabiendo quién la guía. A esperar sin impaciencia, porque la fe se convierte en su reposo. Y cuando esa madurez espiritual llega, el alma deja de preguntar por qué y empieza a decir para qué. Todo lo que Dios permite tiene un propósito formativo. Nada es casualidad cuando Él gobierna. Cada puerta cerrada enseña humildad. Cada demora enseña paciencia. Cada cambio enseña dependencia. Y cada amanecer enseña que su fidelidad sigue vigente. Padre, ayúdame a vivir con esa conciencia cada día, a no medir la vida por los logros visibles, sino por las huellas invisibles de tu mano, a no buscar señales externas, sino escuchar la voz interior que dice, sigue confiando, porque mientras confío, tú estás obrando, y mientras espero, ya estás preparando lo siguiente. El creyente que confía no vive libre de pruebas, vive lleno de esperanza. Sabe que la tormenta puede sacudirlo, pero no hundirlo. Sabe que la noche puede alargarse, pero el amanecer siempre vuelve. Y sabe que el amor de Dios no depende del tiempo, porque su propósito es eterno. En Salmo capítulo 37, versículo 5, se nos enseña, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Esa última frase, Él hará, es suficiente para vivir sin temor. Porque cuando Dios hace, lo hace perfecto. Ni antes ni después. Ni más ni menos. Solo en el momento exacto donde su gloria y nuestro bien se encuentran. A veces su plan te sorprende con algo que esperabas. Otras veces te cambia la ruta para salvarte de algo que no veías venir. Y otras simplemente te detiene para recordarte que no eres tú quien lleva el control. Pero en todas, su amor permanece. Padre, gracias por no dejarme solo en mis intentos de entender. Gracias por enseñarme que la confianza no se construye en las certezas, sino en la fe. Y gracias por recordarme que aunque no entienda el camino, siempre puedo descansar en el guía. Cuando miro atrás, veo que nunca estuve solo. Que los días más difíciles fueron los que más me enseñaron a depender y que los silencios que dolieron fueron los que me enseñaron a escuchar. Esa es la pedagogía del cielo, transformar cada momento en revelación. Por eso hoy, más que nunca, puedo decir con certeza, todo coopera para bien. No porque todo sea fácil, sino porque todo está bajo el gobierno de un Dios fiel. No porque no haya dolor, sino porque el dolor también redime. No porque no haya incertidumbre, sino porque incluso el misterio es parte del propósito. Y en esa comprensión, el alma finalmente descansa. Descansa sabiendo que el plan de Dios no puede ser interrumpido. Descansa sabiendo que su voluntad no se altera con mis errores. Descansa sabiendo que su amor sigue siendo más grande que mis miedos. Padre, quiero vivir con esa confianza todos los días. Quiero despertar sin ansiedad y dormir sin temor. Quiero servir con propósito y caminar con fe. Quiero vivir sabiendo que nada de lo que me sucede está fuera de tu mirada. Y que si tú estás en control, entonces todo, absolutamente todo, servirá para bien. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa promesa es la culminación del descanso, saber que lo que Dios empezó, Él mismo lo terminará. No tengo que empujarlo, solo seguirlo. No tengo que entenderlo, solo confiar.
porque su plan es tan perfecto que incluso mis desvíos se convierten en parte del camino. Y ahora, mientras este mensaje llega a su fin, el alma puede repetir una oración sencilla, pero eterna. Señor, confío en tu plan. Aun cuando no entiendo, creo. Aun cuando no veo, sigo. Aun cuando espero, descanso. Si esta palabra ha tocado tu corazón, escribe en los comentarios. Todo coopera para bien. Hazlo como un acto de fe, una declaración al cielo y una semilla de confianza para otros que leerán después. Compártelo con alguien que hoy necesite recordar que el plan de Dios sigue vigente, aunque no lo comprenda. Y suscríbete si deseas caminar cada día bajo la luz de su palabra, porque aquí juntos aprendemos a ver lo invisible, a confiar en lo eterno y a descansar en lo divino. Y antes de cerrar, quiero dejarte un secreto práctico para vivir en confianza. Cada vez que algo no salga como esperabas, di en voz baja: esto también coopera para bien, no porque lo sientas, sino porque lo crees. Repítelo hasta que el alma lo entienda, hasta que el corazón lo abrace, hasta que el miedo se calle. Y verás cómo la fe transforma incluso lo que parecía pérdida en testimonio de propósito. Porque cuando todo se entrega al amor de Dios, nada se desperdicia. Y así como el sol vuelve a salir cada mañana, su plan sigue cumpliéndose paso a paso, día tras día. Todo coopera para bien. Esa es la verdad que sostiene la vida. Esa es la revelación que cierra este mensaje. Y esa es la promesa que nunca dejará de cumplirse.